Nora Wilson se puso un abrigo gris de lana que le quedaba algo grande y exhaló, con los ojos fijos en el cartel sobre la entrada. Archivos médicos privados del Medio Oeste. Todavía no podía creer que hubiese postulado a ese trabajo. Archivos, papeleo, silencio y luces fluorescentes. Se sentía más como una pausa congelada que como una vida. Pero ese era el punto. Después de un año caótico, necesitaba justo eso, no sentir nada en absoluto. El vestíbulo olía a antiséptico y muebles antiguos. A la izquierda, un mostrador de recepción. Detrás, una joven de unos 20 años, con gafas y una trenza enrollada como una bufanda alrededor del cuello. Levantó la vista de la pantalla. ¿Señorita Wilson? Preguntó, antes de que Nora pudiera hablar. Sí, el director la espera. Cuarto piso, oficina 412. El ascensor, al fondo. Nora asintió y echó a andar. Sus tacones sonaban demasiado fuerte, como disparos en el pasillo. Instintivamente bajó el ritmo. Allí nadie tenía prisa. El lugar parecía detenido en el tiempo. Paredes verdes, placas torcidas, y el aire no solo olía a antiséptico y polvo, sino a algo obstinadamente intangible, como si fuera el tiempo mismo. La oficina 412 estaba al final del pasillo. La placa en la puerta decía, Adam Collins, director. Tocó. Adelante, respondió una voz al instante, suave, pero firme. Dentro, todo era minimalista. Un escritorio, dos sillas, un archivador y una ventana que daba a un Chicago grisáceo de marzo. El hombre tras el escritorio alzó la vista. Cabello corto, rasgos angulosos, mirada concentrada. No parecía mirar, sino estudiar. Señorita Wilson, tome asiento. Ella dio un paso adelante y se sentó con cautela. Él no ofreció la mano. Simplemente abrió una carpeta. Su currículum empezó sin mirarla. Tiene experiencia sólida con historiales médicos y está familiarizada con la digitalización. Eso es importante. Nora asintió. Gracias. Trabajé en la clínica Saint Thomas, departamento de archivos, de 2016 a 2022. ¿Por qué se fue? La clínica cerró. Problemas financieros. Despidieron a la mitad del personal. El resto, meses sin sueldo. No podía permitirme quedarme. Él asintió. Anotó algo. ¿Por qué este archivo, en particular? La pregunta era estándar, pero algo en su tono sonó personal. Nora se enderezó. Porque es un trabajo estable, sin pacientes, sin caos. Me gusta el orden. Finalmente, él la miró. ¿Y el silencio? A veces. Él entrecerró los ojos apenas. Pasaron unos segundos en silencio. Luego cerró la carpeta y dijo con calma. No indicó parientes en su currículum. ¿Fue intencional? Nora se estremeció. No por la pregunta, sino por cómo la formuló. No sonaba a trámite. Sonaba a que sabía que tocaría un punto sensible. Yo esbozó una sonrisa tensa. No es realmente relevante para el puesto, ¿no? Quizá. Se recostó en la silla. Aquí mantenemos un equipo bastante unido. La gente se conoce más de lo que quisiera. No hay donde esconderse. No tengo familia, dijo simplemente. Mis padres murieron, sin parientes cercanos. Él no reaccionó. Solo asintió. Entiendo. Gracias por su honestidad. Luego se puso de pie y le ofreció la mano. Creo que encajará bien. Un mes de prueba. Horario de 9 a 5, lunes a viernes. Mañana comienza. Alguien le mostrará los vestidores y la ingresará al sistema. Ella le estrechó la mano. Firme, no fría, pero reservada. Él volvió a sentarse, mentalmente, ya fuera de la conversación. Nos vemos mañana, señorita Wilson. Salió con el corazón aún acelerado. Conversación extraña, ni hostil ni fría, pero como si alguien hubiese metido la mano dentro de ella, solo para ver qué había. Esa noche, en casa, hojeó su currículum. Efectivamente, nada sobre su familia. En otras solicitudes, solía escribir, padres fallecidos, soltera, sin hijos. Esta vez lo dejó en blanco. Pero, ¿cómo lo había notado? Inusualmente atento, y aún así, no invasivo. Nora se levantó, fue a la cocina, preparó café
y se sentó junto a la ventana. Marzo aún no se rendía. Copos de nieve caían perezosos, como si hubieran olvidado que ya era primavera. Su departamento estaba perfectamente ordenado, libros alineados, plantas en el alféizar, una manta doblada en el sofá. Pero dentro de ella no había paz. No tengo familia. La frase siempre parecía necesitar explicación, como si la soledad fuera un defecto, no una decisión. Pero para Nora, hacía tiempo que era solo ruido de fondo. Sus padres adoptivos murieron en momentos distintos. La madre de cáncer, el padre luego de un derrame. Creció en una familia normal. La quisieron, lo mejor que supieron. Pero siempre hubo esa sensación, algo no dicho, sin explicar. De niña, una vez preguntó, ¿están seguros de que soy realmente su hija? Su madre se quedó congelada un instante. Luego se sentó a su lado. Por supuesto, eres nuestra. Una respuesta extraña. Entonces, le pareció reconfortante. Ahora, evasiva. Sus ojos recorrieron la sala. Ninguna foto de infancia. Solían tener algunas. Pero después de que su padre murió, muchas cosas desaparecieron. No pensó mucho en eso en su momento. Las cosas se empacaron a la carrera. Algunas se regalaron, otras se tiraron. Pero ahora recordaba cuán vacío se sintió todo después. Su primer día fue tranquilo. Recibió su gafete, le mostraron el lugar, bases de datos, escáneres, distribución. El personal era callado, educado, reservado. Tal como prometido. Todos se dirigían por apellido. Nada de charlas triviales. Y eso era reconfortante. Una especie de calidez en la distancia. Collins casi no aparecía. Una vez, pasó por el pasillo. Saludó con la cabeza. Otra, se detuvo cuando ella peleaba con un escáner viejo. Es un fastidio, dijo. Pronto lo cambiaremos. Me las arreglo. No lo dudo. Y volvió a marcharse. A veces, captaba su mirada detenida un segundo de más. No como un hombre mira a una mujer, sino como si comprobara algo. Esa noche, ya en casa, Nora sacó una caja del armario. Dentro, documentos emitidos tras la muerte de sus padres, certificados, cartas, archivos. Los revisó sin objetivo, solo instinto, en un sobre, su acta de nacimiento, amarillenta, sellada. Nombre, Nora Wilson. Fecha de nacimiento, 14 de agosto de 1988. Padres, Margaret y Daniel Wilson. Un documento común, sin notas, sin rarezas. Pero esa noche soñó que habría otra caja, dentro, el expediente de una paciente. Nombre distinto. Pero la foto era ella. El rostro, el cabello, incluso el lunar bajo el ojo. En el sueño alzó la vista y vio a Collins en el umbral. Él dijo, ¿estás segura de que no eres tú? Al día siguiente todo comenzó como siempre. 9 en punto. Café en su escritorio. Informes en la pantalla. A su lado, una pila de documentos por escanear. Se puso a trabajar. Una carpeta, luego otra y otra más. Al llegar al cajón marcado, 1970-1990, la puerta de la oficina de Collins estaba entreabierta. Él hablaba por teléfono, voz tranquila, frases cortas. Nora no escuchó con atención. Solo notó que dejó de hablar al verla pasar. Todo el día le quedó esa sensación extraña, como si algo estuviera comenzando, o peor, como si ya hubiera comenzado y simplemente no se hubiese dado cuenta del momento. En su vida, todo parecía ocurrir en silencio, como la soledad. Al principio, solo es quietud, luego, vacío. Y ahora, alguien había entrado en ese silencio. Y tal vez, solo tal vez, sabía más que ella. Nora se adaptó a la rutina más rápido de lo esperado. Café de la máquina por la mañana. Horario estable. Rostros familiares, aunque distantes. Le daba una extraña sensación de seguridad. El archivo era silencioso. Demasiado silencioso a veces. Parecía que hasta el aire era más antiguo allí. Olía a polvo de papel y al paso del tiempo. Para la tercera semana, le asignaron el inventario de cajones antiguos. Estaban almacenados en una sala separada, tras una puerta reforzada con cerradura magnética y acceso restringido. Su credencial ahora le permitía entrar.
temporal, sujeto a extensión, como dijo el señor Lambert, un empleado veterano de labios siempre apretados. Ten cuidado ahí dentro, advirtió. Algunos archivos no están digitalizados. Algunos datan de finales de los 60. Si tiras uno por error, no lo recuperarás. Y por favor, no abras ninguna caja sin etiqueta. Si no tiene rótulo, déjala. ¿Entendido? Entendido, asintió Nora. La sala era pequeña, pero repleta de estanterías metálicas. Cada estante, organizado alfabéticamente, por año. Ya se había dado cuenta. El sistema de almacenamiento era casi sagrado. Los archivos se ordenaban, se verificaban, se reescribían a mano. Gente como Lambert trataba las fichas de papel como reliquias. Los primeros días pasaron sin incidentes. Contaba cajas, las comparaba con el registro, marcaba discrepancias. Todo iba según lo previsto, hasta que encontró una caja sin registrar. Estaba en la esquina, en el estante inferior, parcialmente oculta por otro contenedor. Nora la vio por accidente, al agacharse a recoger una lista que se le había caído. Era de metal, con la tapa desgastada y polvorienta, y en ella, letras apenas visibles. Wilson, 1984, 1989. Algo se le tensó dentro. Wilson. Su apellido. ¿Coincidencia? Claro. Wilson era un apellido común. Probablemente habría docenas de carpetas con ese nombre. Pero esta caja se sentía mal, antigua, no registrada, como si hubiese sido escondida. Nora la miró fijamente. Recordó las palabras de Lambert. Si no tiene etiqueta, no la abras. Pero esta sí tenía una. Desgastada, pero presente. Eso contaba, ¿no? Miró alrededor. No había cámaras en esa sala. Nadie la observaba. Detrás de ella, solo el silencio y el zumbido, bajo de la ventilación. Levantó la tapa con cuidado. Dentro, fichas médicas, formato estándar, nombre, fecha de nacimiento, número de caso, historial médico breve. Las primeras no llamaron la atención. Pacientes de apellido Wilson. Registros de los años 80. Hombres, mujeres, niños. Pasó las fichas rápidamente. Y entonces se detuvo. Nombre. Amy Wilson. Fecha de nacimiento. 14 de agosto de 1985. Nora sintió que la sangre se le iba del rostro. Esa era su fecha de nacimiento. Solo que, 3 años antes. Volvió a leerla. Tipo de registro. Inscripción inicial. Nota. Hija adoptiva. Se recomienda observación médica. Ver expediente personal para más detalles. Le temblaban las manos. Apretó la ficha como si temiera que desapareciera. ¿Un error? ¿Una simple coincidencia? Amy era un nombre común, pero ¿el mismo cumpleaños? ¿El mismo apellido? No, esto era otra cosa. Miró más a fondo en la caja. Había varias fichas marcadas como Amy. Una con diagnósticos breves. Resfriados frecuentes, trastorno de ansiedad, fobias. Otra, una derivación para exámenes. Y una, marcada en rojo. Caso cerrado. Expediente personal destruido. Copia de archivo. No disponible. Pero si todo había sido destruido, ¿por qué estaba esta ficha allí? Alzó la vista. Estanterías metálicas, paredes grises, una sola lámpara sobre ella. De pronto todo se sintió demasiado agudo, demasiado ajeno, como si la sala hubiese cambiado solo porque vio algo que no debía ver. Nora devolvió las fichas y cerró la caja. Las manos aún le temblaban. Se quedó allí, tratando de controlar la respiración. Luego salió rápidamente, volvió a su escritorio. Se sentó, encendió el monitor, pero no pudo concentrarse. Las líneas del informe se le borraban. 14 de agosto, su cumpleaños. Pero la ficha decía 1985. Ella nació en 1988. 3 años de diferencia. Pero todo lo demás coincidía. Pensó en su acta de nacimiento, la que había revisado en casa. No había mención de adopción. Oficialmente, era hija biológica. Así que o la ficha del archivo era un error, o los documentos oficiales eran una mentira. Esa noche tomó una decisión. Collins, para su sorpresa, estaba en su oficina. Tocó y entró tras esperar apenas unos segundos. Él alzó la vista del portátil. «Señorita Wilson, ¿tiene un minuto?»
Asintió, le indicó la silla. ¿Algo anda mal? Yo dudó. Encontré un archivo antiguo en el archivo. Una mujer llamada Amy Wilson. Misma fecha de nacimiento. Solo que 1985. La ficha dice, hija adoptiva. Yo no tengo hermana. Nunca la tuve. Mis padres nunca mencionaron nada parecido. Collins escuchó en silencio. No la interrumpió. Sé que debería haberlo registrado en el sistema, pero no pude. Es extraño. Y siento que está relacionado conmigo. No le pido que rompa el protocolo. Pero usted lleva más tiempo aquí. Tal vez podría decirme, ¿qué significa? Guardó silencio un largo momento. Luego, cerró el portátil con lentitud y se enderezó en la silla. ¿Está segura de que no es usted? ¿Qué? La ficha. ¿Está segura de que no habla de usted? Ella negó con la cabeza. Dice 1985. Yo nací en 1988. Lo revisé. Tengo un acta de nacimiento. Las actas tienen orígenes curiosos a veces, dijo con tono neutro, sobre todo cuando un niño es adoptado. A veces se reemiten. A veces se falsifican por completo. Depende del caso. Está diciendo que yo... No estoy diciendo nada, se recostó en la silla. Pero si un documento existe y está en nuestro archivo, es porque alguna vez existió por una razón. No es la primera en encontrar algo personal aquí. Y créame, no será la última. ¿Usted lo sabía? No, pero lo sospeché. Después de la entrevista, ella lo observó detenidamente. ¿Por qué? Suspiró. A veces nuestro sistema detecta coincidencias inusuales. Nombres, fechas, direcciones. Cuando postuló, revisé sus datos. Es automático. Apareció esa ficha. Vi la fecha de nacimiento. Elegí no seguir hurgando. No es mi historia. Pero ahora, usted la ha abierto. Quiero saber quién era ella. Collins asintió. Lo entiendo. Solo una advertencia. Este tipo de búsquedas rara vez terminan de forma sencilla. Los casos de adopción siempre son zonas grises. Documentos perdidos, verdades a medias y a veces mentiras descaradas. ¿Estás lista para escarbar? Nora guardó silencio. Luego dijo en voz baja. Estoy lista. Esa noche apenas durmió. Abrió una vieja caja de joyas donde guardaba las cosas de su madre, entre ellas un relicario. Lo abrió. Dentro, una foto desvaída de una niña de unos 4 años. Pelo rizado, ojos grandes. Siempre había creído que era una foto suya. Pero ahora, por primera vez, no estaba segura. ¿Estás segura de que eres tú? Por la mañana llegó temprano. Se dirigió a la sala de archivos. El cajón donde estaba la ficha de Amy estaba vacío. Se agachó. Revisó el estante, luego los contiguos. La caja había desaparecido. Al levantarse, Lambert estaba en la puerta. ¿Buscando algo? Ella lo miró. Había una caja con el nombre Wilson. Ahora no está. Se encogió de hombros. Pasa. Si el periodo de retención terminó, las mandan a almacenaje o a destrucción. Pero estaba allí ayer. Entonces ya estaba marcada para traslado. Alguien llegó antes que tú. Entrecerró los ojos. O tal vez estabas hurgando donde no debías. Nora no respondió. Simplemente se dio la vuelta. Ese día no pudo concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la ficha, al nombre, a la caja desaparecida. Solo Collins, al pasar por su escritorio, se detuvo. Sin decir palabra, dejó una hoja de papel frente a ella. Tenía un número, EW58, y una nota. Solicitud en archivo restringido, marcado como retirado, pero no destruido. Él asintió brevemente y se fue. Nora se sentó en el sofá con la nota en la mano, mirándola como si fuera un código. EW58. Solo un número. Pero detrás de él, algo personal. Demasiado personal. El sistema de acceso del archivo era un laberinto burocrático, con niveles de autorización. Ese archivo estaba marcado como retirado, pero no destruido, lo que significaba existía, pero estaba restringido. Había sido trasladado al subnivel -2,
donde se guardaban los casos sensibles o problemáticos. Solo el director y un archivero tenían acceso. Lambert. Collins lo sabía, y le había dado una oportunidad para llegar a la verdad. Oficialmente, una solicitud así debía presentarse por escrito. Extraoficialmente, podía aprovechar el momento. Y lo hizo. A la mañana siguiente, Lambert volvió a estar en el sótano. Se quejó al bajar las escaleras. Sus articulaciones ya no eran lo que fueron. Nora esperó hasta que abrió la puerta con código, y entonces habló. «Señor Lambert, ¿puedo molestarlo un segundo?» Él le lanzó una mirada molesta, pero se detuvo. «¿Qué?» «Estoy buscando un archivo. Código EW158. Está marcado como retirado, pero encontré una referencia en el registro. Me dijeron que verificara si realmente fue destruido». Frunció el ceño. «¿Quién te lo dijo?» «Collins». No dijo nada. Solo sacó un juego de llaves. Abrió un armario metálico lentamente y buscó la sección. Unos minutos después, le entregó una carpeta. «No te la llevas. La lees aquí». Nora asintió. El corazón le latía con fuerza. La carpeta era delgada. Dentro, unas pocas páginas, una foto antigua y un formulario de ingreso. Nombre: desconocido, edad estimada al llegar. Aproximadamente 2 años. Fecha de ingreso: octubre de 1987. Hallada: tras incendio en el orfanato Springfield Home. Illinois. Estado físico: estable, quemaduras leves. Estado psicológico: amnesia reactiva. Apellido asignado: Wilson, según familia adoptiva prevista. Nombre asignado: Amy. Nota: identidad no confirmada. Sin datos de familiares. El pecho de Nora se oprimió. Desconocido. Lo leyó de nuevo, palabra por palabra. La niña había sido encontrada después de un incendio. Sin documentos. Sin nombre. Sin padres. ¿Y si esa era yo? Nora dejó las hojas a un lado y miró la fotografía. Una niña sentada en una cama de hospital. Rostro un poco sucio, ojos grandes y alerta. Cabello oscuro, ligeramente rizado. Había algo familiar. No exactamente sus rasgos, pero algo en la expresión, en la postura. No podía respirar. Ese mismo día, volvió con Collins. Él estaba en su oficina, tan tranquilo como siempre. Nora entró con una copia de la ficha en la mano. «¿Esta soy yo?» Él la miró, luego miró la foto. «No lo sé, pero parece que tú sí quieres saberlo. ¿Por qué me estás ayudando?» Guardó silencio unos segundos. Luego dijo en voz baja: «También hubo una pérdida en mi familia. Una hermana. Pequeña. La sacaron de un hospital. Nunca apareció. Mis padres murieron sin saber la verdad. Sé lo que es. No saber quién eres». Nora asintió, sintiendo cómo esa confesión resonaba en un rincón silencioso de ella. «¿Pero si yo era esa niña?» Miró de nuevo la foto. Entonces, ¿quién es Nora Wilson? Collins se apoyó en el escritorio. Hay varias posibilidades. Primera, eres esa niña, la que fue adoptada. El nombre y la fecha de nacimiento se asignaron después, de forma oficial. Te registraron como hija biológica, para evitar el estigma de ser huérfana. Pasaba. No mucho, pero pasaba. ¿Y la segunda? La segunda, sí tuviste una hermana, Amy. Y ella desapareció. Luego tú apareciste, con el mismo apellido y casi la misma fecha de nacimiento. ¿Por qué? Negó con la cabeza. No lo sé. Tal vez para tapar la herida. Tal vez para reemplazar una vida con otra. ¿Y la tercera? La tercera, no eres ni Amy ni su reemplazo. Eres una tercera persona en una historia que nadie comprende del todo aún. Nora llegó tarde a casa, la cabeza revoloteando, el pecho vacío. Sacó una caja vieja con cosas de sus padres. Encontró un álbum de fotos, y por primera vez lo miró no como recuerdos, sino como evidencia. Las fotos de infancia empezaban a los 4 años, ni una antes. No había foto de hospital, ni una de bebé. Solo un jardín, un gato, un viaje al lago. Pero todas, desde la misma edad. Recordó que una vez le preguntó a su madre por qué no había fotos suyas de bebé.
La cámara se rompió, había dicho su madre. Y después, la vida se interpuso. Ahora eso sonaba a excusa barata. Al día siguiente, Collins organizó una reunión en una sala separada del archivo, donde se almacenaban microfilmes y expedientes médicos no digitalizados. La estaba esperando con una carpeta. Esta es una copia del viejo registro de ingresos de la clínica, donde supuestamente fuiste procesada. Encontré una coincidencia. Mira, abrió una página bajo el nombre Wilson, una entrada de 1987. Una niña, aproximadamente 2 años, sin documentación. Nombre asignado, Amy. Padres, Daniel y Margaret Wilson. Estado, adoptada. Luego, una línea tachada. Salida, desaparición. Fecha, 1989. Debajo, nombre, Nora Wilson. Fecha de nacimiento, 14 de agosto de 1988. Padres, los mismos. Fecha de ingreso, otoño de 1989. Nora se quedó mirando la página, incapaz de procesarla. Ellos, empezó a decir, simplemente reemplazaron a una niña con otra o hicieron que pareciera que te encontraron. ¿Pero por qué? Collins miró hacia la ventana. Tal vez Amy desapareció y tus padres adoptivos no pudieron vivir con esa pérdida. Entonces, apareciste tú, alguien sin papeles. Había cierto parecido, la edad, más o menos la misma, y aceptaron. O no fue casualidad. Te trajeron a ellos, y tus documentos se crearon para encajar con el expediente anterior. Una nueva niña, construida desde las ruinas del pasado. Nora sintió que su realidad se derrumbaba. Entonces, ¿podrían haber sido cualquiera? Él asintió. Exactamente. Pero eres Nora, y ahora tienes una decisión. Descubrir quién fuiste o seguir siendo quien eres ahora. Esa noche se sentaron juntos en la sala de archivos. Collins no dijo nada. No la apuró. Solo estuvo allí, tranquilo, paciente. Finalmente, Nora rompió el silencio. Siempre me sentí fuera de lugar, pero no sabía cómo explicarlo, como si todo estuviera ligeramente equivocado, como si viviera la vida de otra persona. Ahora sabes por qué. ¿De verdad? Lo miró. Tal vez no fui yo quien reemplazó a alguien. Tal vez alguien me reemplazó a mí. Y yo solo soy un efecto colateral de la tragedia de otra persona. Él sonrió apenas. Eres real. Y estás buscando. Eso significa que eres verdadera. Días después, Nora presentó una solicitud ante la policía de Illinois, relacionada con el incendio del orfanato Springfield Home. Collins la ayudó a tramitarla correctamente. Incluyeron la posible conexión con una niña desaparecida. Cotejaron fechas, nombres y los datos médicos archivados. Mientras esperaba una respuesta, siguió trabajando, como si nada hubiera cambiado. Pero ahora, cada cajón se sentía personal. Cada carpeta, un posible fragmento de su pasado. Una tarde Collins se acercó. Tenemos un resultado. Tienes que ver esto. Un informe impreso yacía sobre la mesa. El incendio del orfanato. 3 niños muertos. 2 desaparecidos. Uno, identificado más tarde. El otro, nunca hallado. Presuntamente una niña de entre 2 y 3 años. El informe señalaba inconsistencias y dudas en la identificación de los cuerpos. Al final, una niña fue encontrada una semana después, sin documentos. Posiblemente la misma. No había fotos supervivientes, ni ADN en el sistema. Nora leyó el informe, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía leer. Entonces, ¿esa niña era yo? Posiblemente. Pero aún no hay pruebas. Necesitamos pruebas genéticas. Sacó otra hoja. Aquí está la clave. Tomaron ADN de familiares de los niños desaparecidos. Sus muestras siguen en la base de datos. Si enviamos la tuya, podemos comparar. ¿Y si no hay coincidencia? Él la miró. Entonces eres la tercera persona en esta historia. Nora asintió en silencio. Quiero la verdad, sea la que sea. Collins la sostuvo con la mirada. Entonces ya eres más fuerte que la mayoría. Esperar los resultados fue insoportable. Nora sabía que podría tardar semanas, o más, y tal vez no le daría ninguna certeza. Pero ya no había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos.
Como alguien que descubre una grieta en el espejo, ya no podía mirar el reflejo sin verla. Collins se mantuvo al margen, pero cerca. Sabía que, desde ese momento, todo dependía de ella. ¿Qué preguntas hacer? ¿Dónde escarbar? ¿Qué atreverse a descubrir? El archivo era un testigo silencioso, una biblioteca callada de lo olvidado, lo oculto, lo conservado por accidente. Pero en lugares así, la verdad vive entre líneas, en notas al margen, en etiquetas cubiertas, en cintas que nadie se molestó en digitalizar. Nora no sabía lo que buscaba, hasta que dio con un cajón marcado Materiales rechazados para archivo de audio. La mayoría de las entradas ya se habían transferido de casetes a discos, pero en el compartimento más al fondo había elementos considerados insignificantes o demasiado complicados para la base oficial. Ahí lo encontró. Un casete polvoriento. Su número. Familiar E-558. La cinta llevaba el nombre de un médico, Dr. Kelvin Mayer. Había trabajado en la clínica a la que ella, o la niña que pudo haber sido, fue llevada tras el incendio. La cinta era antigua, desgastada, pero sellada en una funda de plástico. Adjunto, había una nota. Dictado interno, no para distribución. Conservar hasta vencimiento del periodo de responsabilidad legal. Nora no esperó. Sacó un viejo reproductor de casetes que tenía en casa para conferencias. Insertó la cinta. Se sentó junto a la ventana. Afuera era abril. La luz se filtraba entre nubes pesadas. Seguía haciendo frío. Adentro, el aire estaba denso, como antes de una tormenta. Presionó play. 8 de noviembre de 1987. Dr. Kelvin Mayer. Grabación para archivo personal. Recibimos a una niña, aproximadamente 2 años de edad, sin documentación identificativa. Fue hallada en el lugar del incendio del orfanato Springfield Home. Lesiones menores, quemaduras superficiales, inhalación de humo. Consciente pero desorientada. Pérdida parcial de memoria. A su llegada la niña no dijo su nombre, ni ningún nombre. Mutismo selectivo. Respuesta retraída al contacto. Signos de trauma emocional agudo. Nora se quedó inmóvil. La voz del doctor era firme, clínica, pero por debajo se notaba el agotamiento contenido. Servicios sociales permitieron 48 horas para el trámite. Por decisión del tutor temporal y con la aprobación del Departamento de Adopción, se le asignó un nombre, Amy Wilson. Padres adoptivos previstos, Daniel y Margaret Wilson. La situación se complica por la ausencia de identificación oficial. La oficina de registros exige aclaraciones. Sin embargo, debido a la urgencia, se decidió proceder. Niña registrada como adoptada, sin intento de recuperar datos biográficos previos. La cinta hizo un leve siseo. Luego continuó. Una semana después de su colocación con los Wilson, la niña regresó. Motivos no divulgados. Oficialmente, estrés, fracaso en la adaptación. En verdad, desaparición. Estuvo perdida 2 días. La policía no encontró pistas. Finalmente fue recuperada sin explicación. Su estado empeoró. Tras nueva evaluación, amnesia diagnosticada, los Wilson rechazaron volver a recibirla. Pero 2 meses después, a fines de enero de 1988, la misma niña reaparece, bajo un nombre nuevo. Los documentos se procesaron como si fuera recién nacida. Fecha de nacimiento: agosto de 1988. Nombre: Nora. Apellido: Wilson. Mismos padres adoptivos. Registro anterior eliminado. Ficha destruida por orden del registrador jefe. Silencio. El siseo de la cinta se hizo más fuerte. Nora apretó las manos. Entonces, la voz volvió. Más baja, más áspera. Como si ya no estuviera dictando, sino hablando consigo mismo. No debería estar grabando esto. Pero no puedo quedarme callado. Reescribimos una historia. La niña se quedó, pero el nombre cambió. La identidad fue fabricada. No sabemos quién es, pero dejamos que los papeles decidieran quién debía ser. No buscamos a sus verdaderos padres, solo queríamos una versión más limpia en el expediente
Callé. No debía hacerlo. Nora apagó la cinta. La habitación pareció encogerse. No sabía cuánto tiempo estuvo allí sentada. Le dolían los hombros. Tenía los dedos entumecidos. Un solo pensamiento latía en su mente. No eres ella. No eres una Wilson. No eres nadie. Pero tampoco eres cualquiera. Y por primera vez, no se sintió vacía. Solo Clara. Al día siguiente, Collins la encontró en el pasillo. Ella simplemente le entregó el casete. Estaba en el archivo inferior. Una grabación del Dr. Mayer. Él asintió. Lo insertó en un reproductor. Escuchó en silencio. No interrumpió. No preguntó. Cuando terminó dijo, entonces reescribieron tu vida. Oficialmente. En papel, fingieron que nací. Pero en realidad fui encontrada. Y a nadie le importó quién era antes. Y sin embargo, estás aquí. Y sin embargo, existo, dijo ella, aunque no sepa de dónde vengo. Él la miró con algo cercano al respeto, quizás incluso admiración, como si no fuera común que alguien destruyera su propia historia y siguiera en pie. Quiero presentar una nueva solicitud a la policía y al archivo de ADN. Sé que ya lo hicimos, pero ahora con contexto. Te ayudaré. No quiero tu ayuda por lástima. No es lástima, dijo él. Es respeto. No buscabas consuelo. Querías la verdad, y eso es raro. La respuesta de la policía llegó una semana después. La comparación de ADN con restos y registros del incendio de Springfield confirmó. No era la niña desaparecida. No era Amy Wilson, ni ninguna de las víctimas identificadas. Nora leyó la carta con calma. Ya lo había presentido. No era Amy. No un reemplazo. Era la tercera persona. Una sombra dentro de la tragedia de otros. Alguien que apareció justo cuando el sistema necesitaba una solución. Collins no dijo nada cuando ella le entregó el informe. Solo la miró y dijo, entonces la nueva pregunta es, ¿quién eres? Nora se sentó. Sonrió. Apenas, pero sin amargura. No lo sé, pero ya no quiero ser una invención. ¿Y quién quieres ser? Alguien que decide por sí misma. Él asintió. Siguió trabajando. El inventario estaba casi terminado, pero ya no veía las cajas como archivos sin rostro. Cada historia tenía ahora una cara, aún las que no la tenían. Un mes después, Collins la llamó a su oficina. Se abrió un nuevo puesto, dijo. Coordinadora de acceso a materiales archivísticos. Eres la candidata perfecta. Sabes dónde está todo. Y más importante aún, sabes por qué importa. Nora asintió. Acepto. Esa misma tarde, se sentaron en la azotea del edificio. Collins había traído café. El aire templado de mayo agitaba la ciudad abajo, como si insuflara vida al concreto y al vidrio. Te ves tranquila, comentó él. Simplemente dejé de esperar que alguien me dijera quién soy. Ahora, basta con ser quien he llegado a ser. Él alzó su taza. Por quienes se eligen a sí mismos. Ella alzó la suya. Por quienes no tienen miedo. Y por primera vez, no había dolor dentro de ella. Solo quietud. Viernes. Final de la jornada. El archivo exhalaba un cansancio leve. Las estanterías metálicas proyectaban sombras largas. El aire estaba cargado de papel viejo y ventilación estancada. Pero Nora no se sentía enterrada allí. Se sentía arraigada, como si cada olor fuera ya parte de su propio espacio. Habían pasado casi 2 meses desde que supo la verdad, o mejor dicho, desde que comprendió que la verdad nunca es una respuesta ya hecha. Solo fragmentos, a partir de los cuales una puede construirse a sí misma. No un nombre, no un número, no una fecha de nacimiento, sino una decisión, la de quién elige ser. Ella se había convertido en quien quería ser. El personal se fue acostumbrando poco a poco al hecho de que Nora ya no era solo una archivera, sino la coordinadora oficial de acceso. Su firma aparecía ahora en las solicitudes. Gestionaba la distribución de documentos. Administraba la base restringida. Hacía lo que antes hacía Lambert, solo que con más precisión, más amabilidad, más atención.
Collins seguía cerca, reservado, constante, siempre un poco a distancia. Nunca cruzaba límites, pero tampoco se alejaba. Había algo entre ellos que no necesitaba nombrarse. Respeto, conexión. Una chispa silenciosa que no requería grandes gestos. En la tercera semana de su nuevo cargo, Nora recibió una solicitud interna. Confirmar estado de acceso. Para el expediente K1347889. Solicitante. Archivo policial. Rastreó el número. Estaba vinculado a su propia historia. El orfanato, el incendio. Un caso listado como perdido. Entró al almacén, encontró el expediente. Había sido archivado con el código equivocado. Dentro, nada nuevo. Informes de investigación. Resumen del incendio. Lista de fallecidos. Pero una página destacaba. No impresa. A máquina. Sin sello. Solo decía, no se buscó a la niña. Se decidió no buscar. El protocolo se firmó por compromiso. Se asignó un nombre. Por conveniencia. No por verdad. La firma. Ilegible. Iniciales. MD. Un escalofrío le recorrió la espalda. Llevó el documento a Collins. Él lo leyó con atención. Luego dijo, la firma es de Margaret Delaney. Trabajaba en servicios de menores. Supervisó el caso Wilson. ¿Sigue viva? No. Murió en 2017. Infarto. ¿Tiene algún familiar? Un hijo. Vive en Milwaukee. No quiso hablar, pero conozco a alguien que tal vez sí. Trabajó con ella. Déjame hacer unas llamadas. Nora dudó. ¿Necesito esto? Él la miró. No para explicarlo todo, solo para cerrar el círculo y seguir adelante. Una semana después, conducía rumbo a Milwaukee. La primavera se había instalado. Los árboles lucían un verde fresco. El cielo estaba despejado. Las carreteras, abiertas. En una casita en las afueras de la ciudad, un hombre canoso llamado Arthur, ex colega de Margaret, la esperaba. No fingió ignorancia. Simplemente sacó una caja vieja. Ella guardó esto. No sé por qué. Tal vez culpa. Tal vez miedo de que alguien como tú apareciera un día. Dentro. Cartas, copias de informes, registros de asignación infantil. Un sobre decía, ¿Nora? Adentro. Una carta breve. Letra temblorosa. Se suponía que debías desaparecer. Pero te quedaste. Elegí no buscar tu pasado. Podría haber sido peor que el que inventamos para ti. Lo siento. No sé cómo podría haber sido mejor. Pero debes saber esto. No permaneciste por error. Fuiste elegida. Nora leyó la carta una y otra vez. No explicaba, pero le dio algo que nunca había tenido, el derecho a no culparse, por lo que se había convertido, por haber sido creada y no borrada. De vuelta en Chicago, regresó al archivo tarde por la noche. Casi no quedaba nadie. Collins estaba en su oficina. La luz de la ventana proyectaba una larga sombra en el suelo. La encontré, dijo ella. Él alzó la vista. ¿Una respuesta? No, pero algo que soltó. Dejó la carta sobre el escritorio. Él la leyó en silencio. Luego cerró los ojos, como reconociendo que todo lo que podía encontrarse ya había sido hallado. ¿Te quedarás? Preguntó. ¿En el archivo? Él asintió. Nora sonrió. Sí, aquí encuentro orden, y aquí empiezo. Pasó un mes, luego otro. Nora encontró su ritmo. Entraron nuevos empleados. Ella los capacitó. Dio seminarios sobre métodos archivísticos. Creó un sistema privado de etiquetas para coincidencias personales, para quienes, como ella, alguna vez pudieran encontrar fragmentos de sí mismos entre los estantes. Nunca contó su historia. Pero un día, quedándose tarde con una nueva pasante, notó que la joven observaba largamente las viejas fichas. Nora se acercó, se sentó a su lado. No preguntó, no ofreció ayuda. Solo dijo, en voz baja. A veces, en estos archivos, no encontramos lo que estábamos buscando, pero encontramos lo que necesitamos. Y si eso ocurre, no tengas miedo de venir a hablar. La chica sintió, y Nora entendió. Ahora estaba del otro lado. Mayo había florecido por completo. Chicago volvía a vibrar como solo ella podía.
con cruces de calles, fuentes, músicos en las aceras. Una tarde, Collins la invitó a caminar, sin motivo, solo para salir del edificio, del sistema, de los límites en que habían vivido. Caminaron junto al río. La brisa le alzó el cabello. El aire olía a tierra húmeda y césped recién cortado. «Has cambiado», dijo él. «No», respondió ella. «Solo me quité la ropa de otra persona». Él la miró. «¿Quién eres ahora?» Nora sonrió, con calma, con profundidad, con una calidez que antes no estaba. «No soy una hija, ni una víctima, ni un error. Soy Nora, la que no se echó atrás, ni siquiera sin saber lo que estaba buscando». Él asintió, y no dijo nada, porque no hacía falta decir nada. Se detuvieron junto a la barandilla. El río se extendía frente a ellos como una cinta de memoria. Nora miró el agua y no se sintió vacía, sino liviana. «A veces», dijo en voz baja, «para descubrir quién eres, tienes que dejar de aferrarte a quien te dijeron que eras». Verano. El archivo zumbaba en silencio, enfriado por viejos aires acondicionados. En la oficina de Nora, orden. En la pizarra, nuevos flujos de trabajo. En su escritorio, una nota de la pasante. «Gracias por no preguntar, solo entender». En la puerta, una placa con su nombre. Nora Wilson, coordinadora de acceso archivístico. A veces, mira la foto de la niña del casete. No porque dude, sino porque está agradecida. Agradecida de haber podido quedarse. No por papeles, no por sangre, sino por voluntad. No hay un orden perfecto en su archivo, pero hay significado, porque ahora ella lo sabe. La verdad no consiste en destruir el pasado, sino en tener la oportunidad de reconstruir el presente.